Sí, a continuación le vamos a dar la palabra a Leire Olmeda, que es la poetisa de la mesa. Leire es licenciada en Psicología, máster en Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud y actualmente cursando el doctorado. Es vecina de Covivar desde que nació, forma parte de la Asociación Cultural Interactúa, pero ahora se encuentra en el grupo madrileño Poesía en Sidecar. Publicó su primer poemario, Ataques de Pánico, por el que recibió en 2008 el Premio Arte Joven de la Comunidad de Madrid. Y recientemente ha publicado y presentado su segundo libro, ¿verdad, Leire? Una crisis en verso y lucha. Sin más, le paso la palabra a ella. Voy a ser un pelín exigente con el tiempo, ¿de acuerdo? Lo digo pelín, pero bueno, no hay problema. Con Leire hay una cierta confianza y le... Conmigo también, ¿eh? Con Guillermo a partir de ahora también. Leire, te daré así... Creo que lo tengo casi está cronometrado, pero igual me paso. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir. Yo, planteando que escribir con esto de poesía y lucha, poesía y compromiso, pensé que decir, claro, ¿qué es esto del compromiso, ¿no? Y entonces, la definición que a mí me parece más correcta, por supuesto ningún académico estará de acuerdo, es que el compromiso es mojarse, o sea, es estar ahí. Y estar se está de mil formas diferentes, ¿no? No hay que ser el gran líder supremo de las cosas, sino que a mí se me ocurría el ejemplo, cuando estás en un bar viendo la tele con más gente y están las noticias de Antena 3 o de Telecinco o las que sean, y estás viendo cómo dan la guerra en Siria, decir eso es mentira, así, tal cual, eso es mojarse, eso es implicación, eso es compromiso, ¿no? Igual no cambiamos el mundo así con ese hecho aislado, pero yo creo que eso es a lo que yo me refiero con compromiso. Y a mí me han entrevistado poquitas veces, como en general, como poeta o lo que sea, pero siempre que entrevistan a una poetisa preguntan esto del compromiso, ¿no? Y parece que hubiera una obligación, que si yo escribo poesía estoy obligada, ¿no? Me toca. Y creo que es absolutamente falso. Creo que nadie por su profesión está obligada a estar comprometida. Creo que todas las personas estamos obligadas a comprometernos, pero no por la profesión, sino por nuestro hecho social de ser persona, de nuestra realidad social, de todo lo que vemos. Y cada uno lo maneja con sus herramientas. Es cierto que yo desde la poesía pues tengo una herramienta comunicativa, otras personas tendrán otras herramientas. Y lo hablaba un poquito así al principio, ¿no? Con lo de la ideología dominante. Yo creo que además, claro, el compromiso desde la izquierda es mucho más fastidiado, es muy difícil, porque parte de nuestro trabajo es desmontar la hegemonía, ¿no? O sea, desmontar aquello que damos por cierto. Mira, yo con esto de desmontar, yo recuerdo cuando el PSOE se estaba cargando las pensiones, el debate era como no hay dinero para las pensiones, ¿qué hacemos? Y claro, nuestro trabajo era decir, no, es que sí hay dinero para pensiones, han decidido no darlo, pero ahí descolocas a la gente, porque el discurso es que no, la verdad es que no hay. Y entonces nos toca desmontar, no nos toca dar respuestas a sus verdades, nos toca dar nuestra verdad, que creo que ahí está lo fastidiado. Y también hablaba Guillermo con esto de no estar en la calle, ¿no? Cuando es que un artista no debe estar, y también decía que el teatro es político. Yo creo que también la poesía, o sea, no existe la poesía no ideológica, eso es falso. Existe la poesía dominante, que es la que nos parece que no es ideológica, pero sí que lo es. O sea, cuando se hacen un poeta hace un poema de amor, de te quiero más que a mi vida, sin ti no sería nada, y estos celos que normalicos que son, está haciendo ideología machista, pero ideología al fin y al cabo, solo que no nos parece porque es lo normal. Querer hasta la muerte es lo normal, entonces eso no es ideología. La ideología es cuando haces un poema intentando explicar que te quiero pero tampoco me suicidaría si tú no estás. Entonces, intentando explicar eso, que no existe el arte neutro. Y yo he querido traer unos pequeños ejemplos, algunos conocidos, otros no, de lo que sería la poesía en lucha, y sobre todo poetas y poetisas en lucha. He traído 5 ejemplitos cortitos, no me voy a extender, lo prometo. El primer ejemplo, que a mí, le decía antes a Sira y a Daniel que la lista que he traído son mis propios gustos, no
no hay ningún criterio académico detrás. Y entonces el primero que he querido traer es Miguel Hernández. Y yo creo que aquí todos y todas conocemos su poesía. Y yo lo quería traer con una pequeña anécdota, ¿no? O un ejemplo de compromiso. Cuando empezó la guerra, voy a recordar la guerra por un golpe de Estado que llevaba una dictadura, a pesar de que haya gente ahora que dice que esto del franquismo tampoco fue tan violento, que entró como algo normalito. Pues cuando empezó el golpe de Estado, Hernández se alistó al ejército, o sea, se metió a las trincheras directamente, o sea, darme el fusil que me pongo. Y ahí se puso, y fue cuando le vieron, le reconocieron, dijeron, hombre, este es el poeta, vamos a sacarle de aquí, y le metieron casi de cronista de periodismo, vamos a usar la palabra, cronista de guerra, a escribir varias crónicas en varios periódicos republicanos y comunistas. Y traigo un texto, ¿el móvil ese? Traigo un texto de Hernández, no he traído ningún poema, pues yo creo que casi todos hemos leído textos suyos. Un texto que escribió para el periódico Nuestra Bandera. Nací en Orihuela hace 26 años. He tenido una experiencia del campo y sus trabajos, penosa, dura, como la necesita cada hombre, cuidando cabras y cortando a golpes de hacha olmos y chopos. Me he defendido del hambre, de los amos, de las lluvias y de estos veranos levantinos, inhumanos. La poesía es en mí una necesidad, y escribo porque no encuentro remedio para no escribir. La sentí, como siento mi condición de hombre, y como hombre la conllevo, procurando a cada paso dignificarme a través de sus martillerazos. Me he metido con toda ella dentro de esta tremenda España popular, de la que no sé si he salido nunca. En la guerra la esgrimo como un arma, y en la paz será un arma también, aunque reposada. Vivo para exaltar los valores puros del pueblo, y a su lado estoy tan dispuesto a vivir como a morir. De Miguel Hernández. Y quiero también, traigo otro ejemplo, en este caso una mujer brigadista en las brigadas internacionales, Aileen Palmer, que fue también posteriormente, aparte, bueno, novelista y periodista y traductora. Esta mujer se encontraba en Barcelona cuando estalló la guerra civil, porque supongo que recordaréis que en Barcelona en el 36 se estaban celebrando los Juegos Olímpicos Populares, porque los Juegos Olímpicos oficiales se estaban celebrando en la Alemania nazi, porque a los países de no intervención tampoco les parecía muy grave que en el Berlín nazi se hicieran los Juegos Olímpicos. Esta mujer posteriormente estuvo en los servicios sanitarios de las brigadas, y cuando volvió a Inglaterra y estuvo explicando los crímenes que estaban cometiendo los franquistas y los nazis, pues como ejemplo de compromiso, la multaron cuando echó tinta roja a la sede del primer ministro británico en representación de la sangre republicana, y escribió este texto de su estancia en España. Carta desde el infierno, para los ingleses. Señores y señoras, ustedes olvidarán, sin duda, que alguna vez nos hemos conocido, o pensarán en un ataque de dolor, una más que me crucé en España. Ahora nuestro infierno es diferente, el pueblo vive con lujo y cuanto. Viejos jóvenes son caballeros y reciben honores, están resentidos con la aristocracia. Pero señores y señoras, no lo olviden, nos encontramos en algún lugar de la carretera de la libertad. Y otro escritor, otro poeta, en este caso austríaco, que se tuvo que exiliar a Londres siendo adolescente cuando la Gestapo mató a su padre, y al acabar la Segunda Guerra Mundial fue uno de los fundadores del grupo del 47, que fue un grupo literario alemán. El nombre del 47 viene un poco en referencia también a la generación del 27 en España, en referencia al año. Y como anécdota también, el origen de este grupo fue un periódico que fundó en el 46, fundaron los dos poetas, que se llamaba La Llamada, y el objetivo de este periódico, recién acabada la guerra,
era informar, era mostrar la democracia, ¿no? Tras el nazismo, y curiosamente las fuerzas de ocupación yanquis retiraron la licencia a este periódico para poder emitirse, pero ya habían luchado contra la democracia. Y escribió Erich Fritz, seguro que lo digo mal porque no tengo ni idea de alemán, El juego. Quien va contra las reglas del juego deja de disfrutar de la protección del juego. Preguntar quién ha establecido las reglas del juego va contra las reglas. Preguntar quién cambia de vez en cuando las reglas del juego va contra las reglas. Preguntar de qué va el juego va contra las reglas. Preguntar qué está en juego va contra las reglas. Preguntar hasta dónde llegará el juego va contra las reglas. Preguntar cómo puede uno dejar el juego va contra las reglas. No tomarse el juego en serio va contra las reglas. Oponerse al juego es la muerte. Y voy avanzando. Sí, voy en tiempo, está todo cronometrado. Y quería hablar de... Está perfecto. De un par de poetas actuales. Uno de ellos es Jesús Bonilla, un poeta excelente al que os recomiendo que leáis. Y como... ¿qué hizo él, no? O sea, aparte de 1.000 millones de cosas, él montó en enero del 2009, Israel se puso, iba a decir empezó, pero no, o sea, había hecho una pausa y siguió bombardeando Gaza. Y Jesús Bonilla montó lo que llamó Poesía contra la Barbarie, que fue un ofrecimiento a todos los poetas, escritores de este país, para que escribieran contra la barbarie israelí, y además tuvo un mérito enorme de ser capaz de coordinar recitales simultáneos por toda España y parte de... Me recuerdo que aquí hicimos el de Rivas, por parte también de Sudamérica, un día concreto, creo que fue un 31 de marzo, pero no sería capaz de asegurarlo, y entonces fue capaz de concentrar a cientos de poetas por toda la geografía, denunciando los asesinatos que está cometiendo Israel. Y traigo este poema suyo, que a mí es el que más me gusta, se llama El mudo. Tenía muchas cosas que contar porque había pasado mucho. 4 años en un vertedero, bueno, era un campo de concentración, pero claro, la basura yace en otros lares. 12 de prisión por pintar monigotes en una revista libertaria, pero claro, si no estuviste nunca en una, es muy difícil de explicar. El resto de días que iban pasando hasta 1975 estaba vigilado, coaccionado. Y después de la muerte del caudillo, el de por la puta, gracia de Dios, más o menos lo que hacía era sobrevivir. Todo esto no se lo podía contar a su nieto, sangre de su sangre, revolucionario, rebelde, porque estaba hasta los huevos de las batallitas del abuelo. Por eso el yayo, tras meter la tijera en la lengua, escupió sangre. Y también quería hablaros de Ana Pérez Cañamares, que es de estas compañeras que la llames para que la causa que sea va a venir. Contra la violencia de género, que va a buscar un hueco en la agenda y va a venir. Contra la masacre en Palestina, a la que la llames, vendrá. Y este poema suyo, 20 de noviembre. Te fuiste a morir en la misma fecha que aquel que te había jodido la vida. Nada personal, por su parte, te la jodió a ti, como a tantos otros. En el momento me parecía una coincidencia con más mala leche que otra cosa, una ironía fúnebre, una carcajada de la calavera. Pero luego pensé que tú reirías la última, que noviembre sería el mes de las madres que guardan la ternura y la dignidad en un cofre rodeado de pinos y regalos. No el mes de los que se van entre tubos, ajenos a la muerte, como estuvieron ajenos a la vida, y que yacen incorruptos admirando la solidez del mármol. Una última cosa, madre. Sé por ti que hay ideas que atentan contra el corazón. Dicho de otro modo, tener corazón no permite tener ciertas ideas. Y ninguna otra vida, ninguna otra muerte me convencerá de lo contrario. Y me vais, tengo tiempo, ¿no? Voy. El último, sí. Era el último. Se está conectado. Me vais a permitir que acabe hablando de mi libro, lo siento, pero... He traído algunos, está bien.
No, también, igual otro libro no, pero esto sí que me parecía a propósito del tema, porque con este libro lo que pretendo es, desde 2010, desde esta crisis, intentar reivindicar las pequeñas luchas que hemos tenido, los recortes que nos han ido amargando, y entonces acabo, y lo prometo, con el poema que además cierra el libro, que lleva un verso de Ana Pérez Cañamares, la autora que acabo de leer, que dice: cuando hay muertos es una guerra. ¿Por dónde comenzamos el recuento de muertos? Yo te propongo ir boe a boe, contar cada firma, que ningún muerto se quede sin su decreto culpable. ¿Por dónde comenzamos el recuento de muertos? Dices que lo más justo sería medir el peso de los maletines y comprobar si la crueldad pesa más que un billete de 500. ¿Por dónde comenzamos el recuento de muertos? Cuenta la cama que ya no ocupan vivos en hospitales, la pizarra que no tiene mano que sujete la tiza, la construcción que no quieren que llamemos casa, el vaso de leche que se queda en la tienda, el beso que dejamos de ofrecernos porque nuestras bocas nos pedían llorar. ¿Por dónde comenzamos el recuento de muertos? ¿Podemos ya llamarles asesinatos?